Muy bien, pues voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 13. Capítulo 13 de Éxodo. Ya la semana pasada veíamos algunos detalles, ¿verdad?, de cómo Dios empieza a guiar al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto con mano poderosa, después de haber mostrado su poder, enviando, haciendo milagros, enviando plagas para quebrantar a Egipto, quien no quería dejar libres al pueblo de Israel, a quienes tenían esclavizados, trabajando para ellos, haciendo grandes obras de ingeniería, ¿verdad?, conforme a la sabiduría del pueblo de Egipto. Entonces, vemos esa salvación tan grande, ¿verdad?, que muestra el Señor, y pues toda esa multitud de gente que vio, realmente se quedó pues boquiabierta, me imagino, ¿verdad?, viendo increíble y poderoso hecho de abrir Dios el mar y pasándolos en seco, ¿verdad?, totalmente en seco, y librándolos del ejército enemigo, quienes Dios permitió que se acercaran y el pueblo los pudiera mirar, ¿verdad? Pero Dios permitiendo que con todo esto pues clamaran a Él y vieran esa salvación grande y pudieran confiar en Él y quedara bien en sus mentes grabada que Él es el autor de la liberación de ese pueblo, ¿verdad? Tal es el caso que esta liberación y salida de Egipto, ustedes ven casi en toda la escritura, recordando reyes, profetas, recordando este hecho de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios los introduce, los empieza a guiar, y vemos que van pasando como varios desiertos, ¿no? Pero en cada desierto hay una enseñanza que vamos a ir viendo
¿verdad? En esta ocasión, bueno, vemos que dice en el capítulo 13 de Éxodo, en el verso 17, que Dios los lleva por el camino de la tierra de los filisteos, pero dice el verso 18, perdón, dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, ¿verdad? Ahí encontramos el primer desierto del Mar Rojo, y dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces Dios les dice que por cuál camino vayan, ¿verdad? Y los hace que rodeen por el camino del desierto del Mar Rojo. Ya vimos, ¿verdad? En este desierto todo lo que encontraron, todos los peligros y dificultades que enfrentaron, ¿verdad? Pero que tuvieron una enseñanza, y después de pasar esa prueba, pudieron cantar jubilosamente el cántico de Moisés, ¿verdad? Entonces, vemos a Dios sacándolos, y Dios mismo, dice, va delante de ellos, ¿verdad? De ahí en adelante, Dios, su presencia, a través de estas dos columnas, va guiándolos y va delante de ellos, ¿verdad? Dice en el verso 14 que leímos la semana pasada, pero nuevamente quiero recalcar o enfatizar algo aquí. Dice en el capítulo 14, verso 20, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros, ¿verdad? Algo que podemos notar aquí es cómo para el pueblo de Israel, ¿verdad?, era solamente luz, nunca hubo noche, ¿verdad? Nunca se oscureció. Ellos iban con luz siempre, pero era tinieblas para los que venían atrás, ¿verdad? Y esto me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en Colosenses 1:13, que el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, ¿verdad?, tenía en mente este gran hecho de cómo Dios nos traslada, ¿verdad? Tanto, porque quiero decirles que todos estos acontecimientos que estamos viendo de libertad, ¿verdad?, de Dios guiando al pueblo de Israel, espiritualmente también lo relacionamos con nuestra vida, ¿verdad? De alguna manera Dios también nos libertó de esa esclavitud en la que estábamos, ¿verdad? Siendo esclavos del pecado, siendo esclavos, ¿verdad?, sirviendo al enemigo, al diablo, ¿verdad?, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y de alguna manera también el Señor nos trasladó, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas, nos libró y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta que es un prototipo de la salvación del cristiano ahora? Nosotros vemos, ¿verdad?, en esa salvación tan grande que Dios hizo en Israel, también la manera en cómo Dios nos libró, ¿verdad?, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. También dice el apóstol Pedro, dice en el capítulo 2, verso 9,
Si quieren vamos rápido, nada más vamos ahí a Pedro sin perder Éxodo 14. Vamos a primera de Pedro, casi ya hasta lo último. Dice el capítulo 2 de primera carta de Pedro, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ahora somos un linaje escogido, ¿verdad? En la sangre de Jesús. Somos real sacerdocio, una nación santa, ¿verdad? Que ha sido sacada para servir a Dios. Y por eso somos un pueblo adquirido, somos de su posesión de Dios, ¿verdad? Hemos dejado a ese antiguo amo y ahora nuestro amo y Señor, ¿verdad? Es Dios mismo, ¿verdad? Quien nos guía, quien nos adquirió con grande poder y mano poderosa, ¿verdad? Sacándonos de la esclavitud, para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esto lo relacionaba, ¿verdad?, con el hecho de que Israel, vemos la protección de Dios, esas dos columnas se ponen a espaldas del pueblo de Israel para protegerlos del ejército enemigo, pero siempre tuvieron luz, nunca se oscureció para ellos, y las tinieblas solamente quedaban para los que venían atrás. De alguna manera lo relaciono como Dios, ¿verdad?, nos ha librado de las tinieblas y ahora nos guía en esa luz admirable. Muy bien, vemos pues esta salvación tan grande y vemos en el Cántico de Moisés, en el capítulo 15, vamos ahí, nada más voy a mencionar o a leer algunos cuantos versos para que recordemos, ¿verdad?, con qué júbilo, con qué gozo empiezan a cantar y dar gloria a Dios, reconociendo sus atributos, su poder, su misericordia, ¿verdad?, exaltando la redención, el rescate. Dice el verso 15, capítulo 15, verso 1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y dice en el verso 8, nos saltamos ahí, de este mismo capítulo, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y luego dice, nos saltamos al verso 11, dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad?
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Vemos pues, ¿verdad? Como les mencionaba, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando conocí del Evangelio y se cantaba muy estrondosamente este canto de echó los carros de Faraón, creo que así se llama el título del cántico, ¿verdad? Y con mucho júbilo y estruendo se canta este cántico de Moisés, y donde vemos cómo se exalta, ¿verdad? La grandeza y atributos de Dios, y vemos en el canto júbilo, gozo, alegría, victoria, ¿verdad? Y es que la verdad, pues yo recuerdo, ¿verdad? Cuando en aquella ocasión yo sabía que Dios me estaba dando una oportunidad, ¿verdad? Nos damos cuenta muchos cuando empezamos a conocer del Señor, su obra, ¿verdad? De redención, de rescate, su amor manifestado en la cruz. Y cuando entendemos eso y que Dios nos puede perdonar y nos da una oportunidad de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Nos damos cuenta, empezamos a experimentar, ¿verdad? Que nuestra vida empieza a tomar un rumbo nuevo, ¿verdad? Como que nace una nueva esperanza. ¿Quién de nosotros no experimentó ¿verdad? Ese gozo, ese júbilo, esa nueva esperanza que se abría a nuestros ojos, ¿verdad? También sentir, despojarnos de esa carga pesada, que sabíamos como de lo que habíamos ofendido a Dios, a nuestro prójimo, nos habíamos hecho daño a nosotros mismos, pero entonces experimentamos el perdón de Dios, ¿verdad? Experimentamos o sabemos que hay una reconciliación con Dios, ¿verdad? Y yo creo que este fue el sentir del pueblo, ¿verdad? Sintiéndose librado de sus enemigos, viendo para adelante una nueva esperanza y un nuevo rumbo de vida, viendo los hechos portentosos de Dios, que es su Redentor, ¿verdad? Como lo dice en el verso 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, ¿verdad? Que rescataste, que liberaste, que es la palabra, lo que sinónimos también que nos dicen, significa. Entonces empezamos a sentir que nos envuelve a nuestro alrededor un ambiente de paz, ¿verdad? Sentimos que estamos en paz con Dios, ¿verdad? Hay un nuevo sentir en nuestra vida que nos hace estar con un nuevo brillo en nuestros ojos, ¿verdad? Y al saber y sentir que hemos sido perdonados y todo va bien hasta ahí. Pero quiero decirles, ¿verdad? Que no es todo. No hemos sido libertados o redimidos para cruzar el mar rojo, ¿verdad? Y cantar el himno de victoria y luego ya llegamos a la tierra prometida. No, ¿verdad que no? El camino no termina hasta ahí. Esto es el primer paso. Es el primer paso que Dios nos permite pasar,
¿verdad? Entonces, más bien es el comienzo de un viaje espiritual, ¿verdad? De comenzar a ser moldeados, formados, creados conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Porque esa imagen con la que Dios nos había creado se había ya distorsionado en nuestra vida, ¿verdad? Se había corrompido, ¿verdad? Y ahora Dios empieza a guiarnos, ¿verdad? Y vamos a ver que a través de estos desiertos que va pasando el pueblo de Israel, traen enseñanzas que también se atribuyen y se relacionan con nuestra vida, ¿verdad? Pero entonces vemos que no es como hoy en día se predica, ¿verdad? Ya fuimos salvados, fuimos perdonados, y se canta con júbilo, ¿verdad? El cántico de Moisés echó en la mar al faraón y a sus caballos, y todo es victoria, y hemos sido librados del faraón, que es prototipo digamos, del diablo, ¿verdad? Hemos sido libertados de Egipto, que es el prototipo del mundo, ¿verdad? Pero no es que todo ya es victoria, ya estamos ahora sí listos con el pase para poder pasar al cielo o la tierra prometida, ¿no? Vemos ahora, ¿verdad? Siendo posesión del Señor, Él ya nos compró, ¿verdad? Nos sacó de Egipto, somos pueblo adquirido por Dios, de su posesión, una nación que Dios empieza a guiar, ¿verdad? Y ahora Él es nuestro nuevo amo y Señor. Ya dejamos a nuestro antiguo amo, ¿verdad? Y ya no servimos más a Él, ya no nos tiene esclavizados. Ahora tenemos que seguir marchando, ¿verdad? No es que ya hasta ahí terminó todo es victoria, sino que empezamos a caminar, y en el transcurso de ese camino, ¿verdad? Dios nos va a ir mostrando sus mandamientos, lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y en el transcurso de ese caminar, nosotros vamos a ir decidiendo qué camino es el que vamos a decidir estar. Si en el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, o el camino angosto que conduce a la vida, ¿verdad? El Señor así lo puso bien claro, dijo, muchos son los que, tristemente, ¿verdad? Él sabiendo y conociendo, siendo omnisciente y sabiendo lo que el futuro, Él sabía que muchos iban a seguir el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, y pocos son los que iban a entrar, esforzarse por el camino angosto, ¿verdad? Entonces, durante ese camino nosotros vamos decidiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Si verdaderamente vamos a hacer para lo que hemos sido libertados, vamos a servir, ¿verdad? A nuestro libertador, a nuestro Señor, a nuestro amo, o vamos a seguir viviendo para nosotros mismos, ¿verdad? Todavía queriéndonos servir a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Pues no que ya pues ya fuimos perdonados, ¿verdad? Y ya no hay nada que hacer, ya Dios lo hizo todo, y eso es lo que se predica hoy en día, ¿no? Hay que seguir caminando. Dijo el Señor, porque el que persevere hasta el fin será
salvo. Entonces, vamos a ver que Dios nos va a ir llevando por distintos desiertos para ir formando en nosotros, haciendo de nosotros un nuevo hombre creado según Dios, ¿recuerdan? ¿Verdad? Un nuevo hombre, una nueva mujer, y eso lo vemos en Efesios. Vamos a Efesios, por favor, a la carta de los Efesios. Capítulo 4. Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y empieza a dar algunos detalles de lo que debe de empezar a desecharse de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Desechando la mentira, dice el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el propósito de que Dios nos va conduciendo por estos desiertos es ir, ¿verdad?, quitando la basura que hay en nuestra vida, toda esa corrupción que traemos de ese antiguo mundo, de lo que almacenamos en el mundo, ¿verdad? Mentira, enojo, gritería, maledicencias y toda esa malicia, ahora creando un nuevo hombre según Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Comienza un proceso, pero que debe ir reflejándose un progreso, ¿verdad? No como hoy en día que siempre se habla de un proceso. Ah, bueno, pues es que está en proceso. Y ese proceso nunca termina, ¿verdad? Nunca se ve progreso. Entonces, en nuestra vida debe de haber progreso, ¿verdad? De tal manera que eso debe de ser evidente, ¿verdad? Que nuestra vida va cambiando, que nuestro carácter es diferente, ¿verdad? Si nosotros si fuéramos a cada una de nuestras familias o amigos que nos rodean y preguntáramos de cada uno de nosotros qué es lo que ven en nuestra vida, qué han visto, ese cambio, ¿podría evidenciarse? ¿Verdad? Podrían ver y decir realmente, pues sí, vemos a Cristo en su vida, vemos diferente su manera de ser. Antes era un mentiroso, ahora vemos que es lo que dice, lo cumple, ¿verdad? Vemos que antes era un gruñón y con mucho enojo, muchos arrebatos de enojo, y ahora lo vemos
¿verdad? Con un espíritu tranquilo y hablando de Cristo su Señor, mostrando amor y misericordia para los que tienen necesidad. Puede verse ese progreso en nuestra vida, ¿verdad? Creo que debe ser así, verse un progreso en nuestra vida. Porque recordemos, el pueblo de Israel venía de ser esclavos, ¿verdad? Y de alguna manera esto también se relaciona con nosotros, porque pues éramos esclavos de este mundo, vivíamos según su sistema, según sus modos, sus maneras, sus costumbres, tradiciones. Entonces también podemos deducir que eran personas desorganizadas, ¿verdad? Como también nosotros podemos decir, pues nuestra vida estaba realmente hecha pues desorganizada, ¿verdad? Había problemas en nuestra vida, de no ser, de no haber honestidad, tal vez, ¿verdad? Imagínense la vida de un esclavo en el pueblo de Egipto, solo pues preocupados y afanados por lo que su amo les pedía cada día, ¿verdad? Dice que trabajaban hasta altas horas, y solamente pues para ellos, obviamente, pues sus vidas, su manera de vivir estaba desorganizada, como también nosotros llegamos a Cristo con una vida desorganizada, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo las modas de este mundo, empezamos ahora a corregir nuestra manera aún de vestir, de hablar, ¿verdad? De ser honestos, cumplir, y tantas cosas que se empiezan a ordenar en nuestra vida, ¿verdad? La vida de un esclavo pues no tenía rumbo fijo en la vida, ¿verdad? No podían decir, no, pues este es mi objetivo. No había un objetivo, no había un rumbo fijo. Como también nosotros cuando estuvimos viviendo para este mundo, pues no había un objetivo, ¿verdad? Había afanes y objetivos y planes conforme a este mundo, pero vemos en realidad que finalmente no iba a traer ningún fruto, ¿verdad? Entonces ahora empieza a tomar un nuevo rumbo nuestra vida. Vemos también que la vida de un esclavo pues no eran ni dueños de su propia vida, ¿verdad? Su vida pendía de sus gobernantes, de su amo, de sus capataces, ¿verdad? Aún también en el aspecto familiar, no eran ni dueños de su propia familia, porque en cualquier momento les podían quitar sus hijos, ¿verdad? Como lo hicieron en aquel entonces cuando mandaron matar a todos los niños. Y en cualquier momento podían tomar a sus hijas o sus esposas y llevarlas como sirvientas o servir a sus amos egipcios, ¿verdad? Y entonces no eran dueños de nada. Pero ahora que hemos sido libertados, ¿verdad? Empezamos a ordenar nuestra vida. Y ahora sí empezamos a ver familias que caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Criando hijos, amando a su esposa y siendo sumisa para su marido. O sea, todas esas cosas que estaban fuera de nuestra vida, ¿verdad? ¿Recordamos? ¿Pensábamos en estas cosas en las que ahora vivimos? ¿Llegamos a pensar en ser así? No, ¿verdad? Tal vez
vivir una vida moral, pero era lo más alto que a lo mejor teníamos. Pero ahora, conformándonos a la voluntad de Dios, vemos que nuestra vida empieza a tomar forma, ¿verdad? Empieza a tomar un nuevo rumbo, una forma de vivir más organizada, más ahora sí que como fue el principio que quiso Dios que así viviera el hombre, el propósito de que nos creó, ¿verdad? Se había perdido por causa del pecado, pero ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Nuestra vida toma un nuevo rumbo. Y entonces vemos en el libro de Deuteronomio, ahí quiero terminar, capítulo 8, que Dios tiene un propósito, tuvo un propósito de llevarlos por el desierto, ¿verdad? Dice en el capítulo 8, verso 2, dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, nos brincamos al verso 15 y 16, dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. ¿Cuál es el propósito, verdad? De que Dios permite pruebas, aflicciones en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Primeramente, lo que Dios quiere saber, ¿verdad? Siempre es a través de la prueba que se identifica. Por ejemplo, el doctor, ¿verdad? Un doctor nos manda a hacer pruebas o análisis, y a través de esas pruebas o esos análisis puede ver de qué enfermedad tenemos, ¿verdad? De qué necesitamos fortalecernos, o qué es lo que necesitamos quitar, ¿verdad? Es a través de las pruebas que Dios ve lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y para saber si hemos de obedecer o no sus mandamientos. Entonces es por eso la razón que Dios nos permite entrar en esos desiertos, y que de alguna manera en el ámbito espiritual, también en nuestra vida nosotros hemos estado pasando por estos desiertos, y cada uno quiero que veamos cuando vayamos explicando acerca de cada desierto que vamos a ir pasando, que nos analicemos, ¿verdad? Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos avanzado, ¿verdad? En esa vida en la que Dios pues va a permitir aflicción, prueba, pero con un propósito siempre de hacernos bien, ¿verdad? Para la postre hacernos bien. Ese es el propósito principal
por lo que Dios, ¿verdad? Antes pues yo lo veía nada más como una aventura de que pues ya lo sacó de Egipto, van caminando por el desierto y y enfrentan todas esas luchas, ejércitos enemigos, no los quieren dejar pasar por aquí, después hay grandes mortandades de gente, ¿verdad?, quejándose, algunos volteando todavía a Egipto como diciendo, ay, allá éramos esclavos, ¿verdad? Pero teníamos ollas de carne, o sea, todavía con lazos amarrados todavía al mundo, a Egipto, y pues de eso quisiera que aprendiéramos en el viaje por estos desiertos, que nos ayuden, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dijo que estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y dice que muchos, casi la mayoría, quedaron postrados en el desierto, ¿verdad? Entonces es bueno aprender de esto las lecciones, porque son como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pues que Dios bendiga su palabra. Solamente quería ya empezarme a introducir en el primer desierto que vamos a empezar a viajar. El desierto de Shur es despuesito el siguiente desierto en el que van a empezar a caminar el pueblo de Israel. Pues por el momento solo quería compartirles esto, y pues que Dios bendiga. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran añadir a este mensaje, pues siéntanse en libertad para compartir.